Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con el licenciado Pablo Marchese. Gracias por estar acá, Pablo. Siempre un placer, buenas noches. Y tenemos el teléfono, ustedes se pueden contactar con nosotros. Sí, nuestro teléfono es 156-517-6612. Recuerden que como estamos en vivo, solamente nos van a poder mandar mensajes por WhatsApp, por escrito, nada de audios ni llamados, por favor. Bueno, mañana es el Día de la Bandera, Pablo, se festeja el Día de la Bandera. Se conmemora el Día de la Bandera. ¿Cuál es la importancia de la bandera, no solo en términos simbólicos? Me imagino que cuando se creó ya por 1812 también tendría un carácter político y también militar. Tenía todos los aspectos. Indudablemente Belgrano, cuando desafía una orden del gobierno de la época, del primer triunvirato, él no estaba de acuerdo en utilizar solamente la escarapela. Hagamos un poquito de raconto brevemente, ¿no? Estábamos en conflicto extraoficialmente con España. ¿Y por qué digo extraoficialmente con España? Porque supuestamente luego de la Revolución de Mayo nosotros habíamos jurado acatar, ¿no?, directamente a el deseado, que era el rey Fernando VII, que continuaba prisionero de Napoleón. Lógicamente esto era una contradicción. Si desplazamos al virrey y ocupamos su lugar con un gobierno patrio, no tiene sentido guerrear con él. Y sin embargo lo que estábamos haciendo era desafiar la autoridad centralista de lo que hasta ese momento había sido la Junta Central de Sevilla, que había caído en manos finalmente del inmenso ejército napoleónico, casi 200.000 hombres, para poder terminar con la resistencia en su país. ¿Qué ocurre entonces? El gobierno, en este caso hablamos de la primera junta, luego la junta grande y finalmente el primer triunvirato, trata de lograr el control de todo el territorio del antiguo virreinato, el Río de la Plata, que se había transformado en Provincias Unidas del Río de la Plata. Con esta denominación ya te das cuenta que estamos hablando de otra realidad política, geopolítica. Necesita asegurarse el control de los recursos. ¿Esos recursos cuáles serían? Los de Potosí, el mineral de plata, que formaba parte de nuestro virreinato y que sin embargo todavía era disputado por el virreinato del Perú, aunque ya legalmente no le pertenecía. Ante las circunstancias por las cuales Belgrano destaca, recordamos que hizo una campaña en Paraguay, que si bien fracasa militarmente... Y en esas campañas, por ejemplo, sí, en esas primeras campañas, esas primeras batallas, no teníamos bandera. No. ¿Y con qué, diríamos, qué estandarte había? ¿Qué es lo que...? Ese era el problema. ¿Qué utilizamos oficialmente? Y acá viene la contradicción. Porque ambos bandos usaban el mismo armamento, tenían el mismo tipo de hombres, eran personas nacidas en nuestro país. Vos fíjate que siempre recordamos que cuando estudiamos, cuando alguna vez fuimos más jóvenes, hablamos de patriotas y realistas. En ningún momento hablas de españoles y de argentinos o de criollos. ¿Por qué? Porque realistas y patriotas eran en su inmensa mayoría americanos, nacidos en esta tierra, con algún componente español, inclusive en los dos bandos. Pero oficialmente todos decían servir al rey. Por lo tanto, ¿qué bandera podíamos utilizar? Oficialmente ninguna. Pero ante la necesidad de distinguir a nuestras tropas de las adversarias, se acepta en ese 18 de febrero de 1812 usar una escarapela. Si me perdonas, más que escarapela era casi una cucarda, porque era inmensa. Lógico, una pequeña escarapela no hubiera hecho la distinción. Belgrano es ahí donde se excede, que decide, no, si realmente estamos representando los intereses de las Provincias Unidas, para las tropas sería muy importante tener una enseña, entre comillas, llamémosle nacional, de estas Provincias Unidas. Y acá viene la cuestión, ¿cuáles eran los colores? Los colores no podían ser otros que los de la escarapela. Esto era elemental. No se iba a usar ni el gualda. Pero no cuando hablo de nuestros colores, uno si observa, ve banderas azules y blancas, ve banderas celestes y blancas. ¿Cuál es el color de nuestra bandera? Mira, no se sabe con certeza porque la famosa bandera que creó Belgrano y que desplegó directamente sobre las baterías Libertad e Independencia cuando fueron creadas el 27 de febrero de 1812, no se conservó. Hay una réplica se supone muy similar, pero que conserva el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que se supone que puede ser esa primera enseña, pero lógicamente con el correr de los años... verdoso, o yo lo vi en un azul verdoso, bueno, digamos. Recordad que con el paso del tiempo pudo haberse alterado. Puede ocurrir. Tampoco sabemos la disposición exactamente, Carlos. No sabemos si era celeste, blanco, celeste,
blanco, celeste y blanco, azul más fuerte, menos fuerte. Lo cierto es que hasta inclusive la época posterior de unitarios y federales, vos recordarás que las banderas federales en tiempos de Rosa eran más tirando un azul que a un celeste. Incluso la bandera del Ejército de los Andes también fue un color, digamos, no tan celeste, digamos. Un celeste subido de tono, llamémosle. Por lo tanto, pero tengamos presente un detalle también. No había una estandarización. Ahora, la discusión sería desde un punto de vista ideológico. ¿Qué quería representar esos colores? Yo particularmente me inclino a que dentro de sus ideas monárquicas constitucionales, Belgrano tomó los colores borbónicos para instalar en América una monarquía, en las Provincias Unidas, una monarquía de carácter constitucional, que podía ser con algún descendiente. Se habla de dos versiones, esto no está realmente. Hablan del manto de la Virgen, ¿no? No está definido, si es un descendiente de los incas, cosa que dudo, no porque no fuera, que lo estaría en su derecho de pensar así, pero creo que más se inclinaba por una monarquía europea y prácticamente convencido que tendría que ser borbona. Ahora la cuestión era un doble juego. Descendiente directo de Fernando VII o de su hermana Carlota Joaquina, que estaba casado con Juan de Braganza y que mantenía la corona de Portugal desde su exilio en Brasil. Esto no está tampoco muy claro porque tampoco lo dejó por escrito. Ahora, ¿qué papel jugaba en esa época la Iglesia? Y la Iglesia era muy importante, tenía mucha presencia, inclusive para... ¿En los dos bandos? Sí, pero en realidad... sabía jugar con tirios y troyanos. ¿Por qué? Porque así como teníamos sacerdotes ultramontanos que encerrados en la causa del rey, también teníamos un sector que entre comillas podríamos denominar progresista y que estaba con la revolución. Y Belgrano, a pesar de sus ideas de avanzada, progresistas, un fisiócrata latinoamericano, ilustrado, no dejaba de ser por eso creyente. Y entendía muy bien lo que podríamos definir hoy como religiosidad popular. Por eso, como vos dijiste muy bien, encomendarse previo a la batalla de Salta y Tucumán a la protección del manto de la Virgen, entregar luego su bastón de manto luego de la victoria de Tucumán. ¿Fue Belgrano un fiel representante de su época? Totalmente, totalmente. Soy un convencido en ese aspecto. No te olvides que él abrevó directamente en la Ilustración en España. Sus padres, que eran comerciantes acomodados, lo pudieron enviar a estudiar a Valladolid, a Salamanca, fue a estudiar a Madrid, y él mismo escribió luego, antes de hacerse cargo del consulado en el Río de la Plata, que más de lo que aprendió de Derecho fue más el contacto con otras personas que le imbuyeron de esas ideas que él consideraba tan importantes para el progreso de su tierra. Pero una ilustración, se puede decir, muy elaborada, muy propia de un espíritu amplio y al mismo tiempo rebelde, porque no tenía una visión europeísta, si se quiere, de la ilustración. Era una ilustración a la americana. En esa discusión entre el libre cambio y proteccionismo tan siempre vigente, lo sabemos, tan vigente, Belgrano supo en ese corto periodo que fue secretario del consulado congeniar los intereses de los comerciantes monopolistas con las nuevas ideas del libre comercio. Era un hombre de avanzada para la época y sabía congeniar, pero tampoco le tembló la mano, y como quedó demostrado, cuando se tuvo que hacer militar y tener mano firme para tomar decisiones durísimas. Las batallas de Salta y Tucumán son un ejemplo, ¿no? Desobedece al gobierno, se hace firme ante el pedido del pueblo tucumano de enfrentar a los realistas. Luego de las victorias sabe ser generoso con Pío Tristán. Sí, porque a él le dijeron que baje hasta Córdoba. Exactamente. ¿No? La orden era esa. La orden era bajar a Córdoba luego de la derrota que le habían propinado a Castelli y a González Balcarce en el desastre de Huaki, que fue, entre comillas, una traición realista porque no cumplió con el pacto de no agresión de 40 días. Juan Martín Pueyrredón apenas juntó 800 hombres sobre 6.000. Fue una desbandada tremenda. Huaki está muy subliminarizada en la historia, como una pequeña... No, fue una derrota tremenda, quedaron apenas 800 hombres. Belgrano, cuando llegó, se hizo cargo de esos restos de un ejército, lo remontó al doble, les dio ánimo, los reentrenó 8 meses, bueno, no lo ayudó el gobierno. Si no hubiese tenido mano dura, no se hubiese producido el éxodo jujeño. Porque eso fue sí o sí también. Y lo escribió y fue claro, que generó odio en la gente. Él no trató de reescribir la historia.
que eso es importante. Él se hizo cargo. Ahora, ¿por qué un hombre que venía de una familia acomodada termina en la pobreza? Es muy sencillo. Era gente que tenía principios ideales. No se dedicaban a la política por cuestiones, si querés, partidistas o para estar en una mejor posición o por poder exclusivamente. Eran hombres que se manejaban con otros códigos. Y creo que haría falta hombres de esa, o mujeres, de esa categoría moral. Todos sabemos que murió en la pobreza porque así lo decidió, y un gobierno malagradecido, que sabés que le adeudaban los sueldos de hacía 6 años, y la famosa construcción de las 4 escuelas con 40.000 pesos fuertes de la época que nunca se produjo. Recién en 2005 creo que lo concretó el presidente Kirchner, que mandó construir las 4 escuelas que no se habían hecho 200 años antes. Entonces, imagínate que hubiese tenido muchísimo más dinero. San Martín sabemos también que lo que cobraba era una miseria y donaba la mitad. Eran otros hombres, eran otros tiempos, y particularmente siempre digo lo mismo. Les cabe el título de prócer. Por último, profesor, nosotros fuimos a la historia según la relatada por Mitre, ¿no es cierto? Exacto. Los Los famosos manuales de historia argentina. Después leímos otros libros, pero bueno. Quedó en la historia, digamos, Belgrano como el héroe. ¿Por qué quedó como el héroe bueno? Pero el origen, pensá esto que es muy sencillo. Vos conocés en los inicios de la historia, del nacimiento de cada país, pueblo, civilización, cultura, algún inicio malo. Sí, fíjate, los mitos fundacionales. El mito fundacional. Ahora, la cuestión es, ¿están realmente los personajes de ese mito fundacional a la altura? Yo creo que en ese sentido nuestro país es afortunado. Nosotros normalmente nombramos a Belgrano y San Martín. Hace poco tiempo se ha incorporado Güemes y bien merecido lo tiene. Vos fíjate que es un personaje histórico más bien desdibujado, y sin embargo a él se debe que el plan sanmartiniano en cierto modo triunfase. Si él no contiene con mayor o menor éxito, porque fue la verdad, su guerra de escaramuza. Su guerra de escaramuza, y logra más o menos tener en el norte a los ejércitos realistas, San Martín no hubiese podido triunfar como triunfó, tranquilo, o sea, con las espaldas cubiertas. La retaguardia tenía. Exactamente. Entonces creo que son personajes que bien merecen el título, insisto, Carlos de Próceres. Bueno, y mañana a recordar y a festejar el Día de la Bandera, entonces. A rememorar, exacto. Gracias por venir. Siempre un placer. Buenas noches. Nos vamos un corte y al regreso estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el diputado del Frente de Izquierda, Guillermo Can.